Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a FEDACE la invitación para poder estar con ustedes y explicarles, bueno, mi punto de vista sobre lo que es la ayuda que puede prestar la actual ley de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico, especialmente cuando lo que sufren en un accidente es el daño cerebral, ¿no? En el año 2016, por lo tanto, hace ahora se van a cumplir 3 años, tenemos una nueva ley de indemnizaciones para los accidentes de tráfico. Hasta el 31 de diciembre del 2015 teníamos un sistema, podríamos decir, muy antiguo, muy inadecuado. Creo que ahora tenemos una ley que se aproxima mejor a los derechos de Europa para tratar mucho mejor a las personas que tienen accidentes de tráfico y especialmente para los grandes lesionados, ¿no? Yo aquí he tratado de explicarles, porque la ley, si alguien la quisiera imprimir, es la ley 35/2015. Es una ley que si alguien intenta imprimírsela tiene que necesitar tener 507 folios, ¿no? Gasta un paquete, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de hacer en este poco rato pues un pequeño resumen, ya no incluso de lo que es la ley, porque prácticamente esa ley que es una novedad de cómo se tiene que regular, porque se ha tenido en cuenta a los movimientos sociales, por ejemplo, a las asociaciones de víctimas, para que también nos escucharan. Y ahora ya estamos trabajando en una comisión de seguimiento en lo que son las mejoras, ¿no? La propia ley dice que 3 años después, se cumplirían el 31 de diciembre de este año, se tiene que hacer una valoración ex post de cómo ha funcionado para que ya rápidamente recomendamos qué cosas se tienen que cambiar. Un poco, estas serían ya las mejoras que nosotros tratamos de incluir a partir de ya, ¿no? FEDACE, por ejemplo, participa dentro de la comisión de seguimiento. Ahí están 2 representantes, Óscar Moral, actualmente también presidente del CERMI Madrid, y yo mismo. Y, por ejemplo, ya estamos planteando que esa ley, en principio, protege a la víctima, pero no tiene en cuenta la protección también que deben tener las víctimas secundarias, que son los familiares, que muchas veces reciben el impacto y realmente se les ocasionan gravísimos problemas, ¿no? Por lo tanto, se dio un paso, pero, por ejemplo, el paso es que pueden ser indemnizados ahora con 6 meses de tratamiento psicológico. 6 meses de tratamiento psicológico para los familiares de fallecidos o de grandes lesionados. Pero más que un plus de darles, más bien pensamos que la ley lo que trata es de limitar. Les damos 6 meses de tratamiento, pero no les vamos a dar a esas víctimas secundarias, por ejemplo, la baja laboral, que el accidente también les puede ocasionar, incluso en ocasiones secuelas psíquicas que también le pueden quedar como consecuencia de ver a sus hijos en esa situación o a su esposo en esas terribles situaciones, y por lo tanto ahora lo que estamos tratando es de que se les reconozca también en ese proyecto que tendrá que entrar en la próxima legislatura, que realmente también se les considera a los familiares como sujetos perjudicados con derecho también a unas indemnizaciones, ¿no? Hay un tema que pusimos ya, llegamos a un acuerdo que todo tiene que subir cada año con el IPC, pero en aquellos momentos mandaba un ministro de Economía, el señor Guindos, que no quiso y que hizo que todo se revalorizara con el índice de las pensiones. Evidentemente, esa revalorización es inadecuada. Este año sí que hemos tenido una doble modificación, porque a primeros de año nos dieron el 0,25 del índice de las pensiones y después, como hubo un cambio de que se tenían que adecuar más las pensiones, hemos tenido también esa adecuación. Pero lo que hay que regular es que realmente se tiene que adecuar cada año con el IPC, ¿no? Para que se mantenga un valor de actualización. Se está utilizando muy poco, aunque la ley lo reconoce, la forma de indemnizar o mixta o en renta. ¿Qué quiere decir? Que no se puede a veces coger, como le ha ocurrido, por ejemplo, a Carmen, ¿no? Que parece ser que en ese ejemplo se terminaron gastando toda la indemnización, unos familiares, etcétera. Quizás cuando hay grandes lesionados o personas que quedan con situaciones de incapacidad, hay que recomendar mucho el sistema renta o el sistema mixto, una parte de la indemnización en capital, quizás para los primeros gastos, adecuaciones de vivienda, las ayudas técnicas que se precisan, etcétera, pero una parte en sistema renta, porque será una garantía de que siempre va a tener ese importe y que lo va a seguir percibiendo siempre. Creo que no se utiliza mucho. Quizás a veces los abogados prefieren el sistema capital indemnización, así cobran honorarios. A veces las propias compañías de seguros también prefieren cerrar el expediente, pero hay que recomendar que especialmente cuando quedan víctimas con secuelas muy graves, se piense que la ley regula la posibilidad de un sistema de renta. Yo a veces explico también
que mis clientes que han elegido una renta viven más tiempo. ¿Será una casualidad o es que las familias los cuidan con un trato especial para que la renta no termine? Mis clientes que a veces cobran un capital muy importante de 1 o 2 millones, a veces al cabo de un tiempo me dicen que se atragantó, que no dio tiempo de atenderlo. Por lo tanto, piensen que la renta es positiva para la víctima y para garantizar que siga siendo bien cuidada y bien protegida por todos, ¿no? Hay aquí muchos datos que quizás explicarles toda la ley. Yo el PowerPoint está a disposición de ustedes y por lo tanto lo podrán analizar. Se está pensado qué ocurre si se produce una muerte inmediata. Bueno, pues vamos a buscar qué solución hay que indemnizar en una parte. Hay cosas que ya forman parte del patrimonio, aunque no se hubiera celebrado todavía el juicio. Hay cosas sobre ese tema. Hay que arreglar unas bases técnicas actuariales. Por ejemplo, cuando se hizo esta ley, salió publicada en el 2015, entraba en vigor en el 2016, pero tiene cosas del año 2012. Por ejemplo, dice la ley que se ha calculado la ayuda de tercera persona, que ahora las personas podrán reclamar, a un precio de 6,56 euros la hora, incluido el coste de la seguridad social. Parece difícil encontrar en muchas ciudades que encontremos esa posibilidad de contratar a 6,56 euros la hora. Por lo tanto, eso lo hizo bastante el sector asegurador y habrá que decirles que el precio de la hora hay que mejorarlo. Hay unas tablas de ayudas por hora. Por ejemplo, lo máximo es que se puede aspirar a tener 16 horas de ayuda. Y la pregunta es, ¿hay lesionados que necesitan 24 horas de supervisión? ¿Por qué entonces el tope son 16 horas? Bien, también es verdad que si lo comparamos con 31/12/2015 no habían esas ayudas de tercera persona, por lo tanto fueron unos pasos hacia adelante que ahora deberemos de mejorar indudablemente, ¿no? La importancia de la unidad familiar y la importancia de que ahora podemos calcular también los ingresos netos que esa víctima estaba ganando, pues se hace un cálculo hipotético de que todos vamos a trabajar hasta los 67 años y por lo tanto, si yo tuviera el accidente y pierdo ingresos, se calculará cuál va a ser mi pérdida hasta mi jubilación, vamos a poder reclamarlo, ¿no? En fallecidos no es el tema del daño cerebral, ha mejorado mucho porque ahora tienen derecho los ascendientes, los progenitores, padre y madre, los descendientes, los hijos, todos los hermanos, el cónyuge o la pareja de hecho, e incluso una nueva figura que se llama el allegado. El allegado es, por ejemplo, el tío que vive con su sobrina, o el allegado también es mi suegra que vive en casa, lleva más de 5 años, ella sería allegado en caso de un fallecimiento mío, por ejemplo, también le dolería moralmente, supongo, que me ocurriera eso, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Por ejemplo, hemos pensado en la muerte en un accidente de los dos progenitores, pero no hemos pensado en que en un mismo accidente haya una muerte de 2 o más familiares, 2 hijos, el padre y el hijo, etcétera. Bueno, hay que seguir mejorando. Nos acercamos a Europa, pero todavía no estamos en eso que se dice de las velocidades de Europa, estamos aproximándonos poco a poco en esos pasos que tenemos. Si la víctima está embarazada, hemos pensado que entonces la indemnización por la pérdida del feto será para el cónyuge o pareja. ¿Y qué pasa si no tenía pareja o no tenía cónyuge? Porque también puede estar embarazada sin pareja, ¿no? Bueno, hay cositas. Hay una cosa como es el perjuicio excepcional que sirve también para los supuestos de daño cerebral. El perjuicio excepcional es cuando pasan cosas excepcionales que no previstas. Hoy estaba explicándole ahora en estos momentos a la directora de Apanefa, ¿no? Pues una persona que trabajaba en la ONCE, que lleva ya más de 2 meses en coma, pero que su marido es invidente, entonces ¿en qué situación va a quedar ahora él invidente, ella en una situación que puede quedar en un coma vegetal? Habrá que aplicar seguramente la excepcionalidad de ese supuesto. La vida práctica te lleva a casos. Bien, pero al menos se ha regulado que existe esa posibilidad de hacerlo, ¿no? La ley permite cómo se calculan las indemnizaciones según los ingresos. Evidentemente tienes más lucro cesante porque ganabas más dinero y dejas de ganarlo porque nuestras pensiones están topadas a determinados niveles, pues todas esas diferencias las vas a poder reclamar. Se piensa que también le puede ocurrir ese accidente a personas que se dediquen a las tareas del hogar, sea hombre o sea mujer, se le da un valor económico a las tareas del hogar
para que también esas personas puedan reclamar, porque su trabajo tiene un valor económico que por lo tanto se tiene que compensar, ¿no? Cosas, evidentemente, además del tema funcional, del daño funcional, está el daño estético, ¿no? Es decir, a veces había incluso entidades que decían que cuando uno quedaba en coma el daño estético no se le pagaba porque no se enteraba de su falta de estética, ¿no? Ahora avanzamos que a todo el mundo hay que indemnizarle el daño funcional, el daño estético de una forma totalmente diferenciada. Hemos entrado en un concepto que son la pérdida de calidad de vida. Ahí va a haber un trabajo muy importante, por ejemplo, por parte de terapeutas, de personas que se dedican a la rehabilitación, porque son los que más quizás dominan ese concepto, un concepto novedoso que ha entrado en la ley. Dependiendo de las secuelas, tú tienes una pérdida de calidad de vida. Puede ser una pérdida de calidad de vida leve, moderada, grave o muy grave, según pierdas más o menos autonomía, según pierdas más actividades esenciales o pierdas actividades específicas. No es lo mismo que no puedas hacer deporte que no puedas, que necesites ayuda para comer, ¿no? Por lo tanto, y ahí va a ser un trabajo que en estos primeros 3 años es un concepto que hay que trabajar. ¿Qué tipo de perito tiene que ser? ¿Es el perito médico o tiene que ser otro tipo de perito el que realmente nos ayude a evaluar esa pérdida de calidad de vida, que a veces no es solamente pérdida de calidad de vida de la propia persona, sino también del entorno familiar? Por eso también hemos puesto un concepto que es el daño moral de familiares. El daño que también sufren los familiares que se ven afectados por la situación de secuelas que tiene la víctima. De todas formas, hemos decidido que le llamamos daño moral de familiares, pero se lo indemnizamos a la víctima. No nos terminamos de fiar de los familiares porque algunos cobraban el daño moral que sufrían por lo muy afectados que estaban y después de cobrarlo se marchaban. Hemos preferido que ese daño moral lo cobre la víctima y si ese familiar sigue junto a ella cuidándolo, en todo caso que le vaya dando eso, ¿no? A veces uno piensa ese exceso de cautela, pero es que nunca es suficiente, ¿no? La cautela. Es muy importante esto de la pérdida de calidad de vida, porque realmente afecta mucho si podrá ejercer profesiones, qué tipo de actividades. Incluso hemos pedido en los menores de 30 años que todavía no están incorporados en el mundo laboral, se le puede dar también una invalidez total o una invalidez absoluta. Alguien dice, pero si todavía no estaban incorporados, ¿quién da la total y la absoluta? Bien, si realmente el perito médico considera que por sus secuelas no va a poder incorporarse al mundo laboral, le podemos dar una absoluta y también se le indemniza las pérdidas económicas. Se hace una ficción, es como si él fuera a trabajar a partir de los 30 y iba a trabajar hasta los 67, le calculamos que iba a trabajar durante 37 años de vida, le calculamos que no iba a ganar mucho, como mínimo un salario y medio, eso cada año revalorizado con el 2%, y también de alguna forma, porque él no va a tener una pensión contributiva y las no contributivas son tan pequeñitas que es bueno haber pensado en estas cosas. También en esta ley se indemniza todo el gasto futuro. Ahora es una ley que necesita más especialización, más especialistas, porque hay que pensar no solamente en todo lo que necesitas durante el periodo agudo hasta la estabilización, sino todo lo que vas a necesitar a lo largo de la vida. Por ejemplo, la sanidad pública ahora también se le considera perjudicado, porque la sanidad pública puede reclamar también los gastos futuros que va a tener un parapléjico o un lesionado con un daño cognitivo importante. Tienen unos importes que se han estudiado de coste anual que puede reclamar los servicios públicos. La verdad es que en estos 3 primeros años no reclaman todavía los servicios públicos lo suficiente. Para la víctima, y eso sí que para él, puede reclamar todas las prótesis y órtesis futuras que va a necesitar, no solo a las que compra al principio. Para eso hay unas tablas que permiten ese cálculo. Un amputado podrá reclamar no solo a su primera, sino todas las demás prótesis con unas tablas que se han creado específicamente para eso. También se puede reclamar la rehabilitación futura. Aunque una persona ya esté estabilizada, consideramos que para mantener una calidad de vida digna va a tener que seguir haciendo tratamientos de mantenimiento. Pues bien, según el tipo de lesión, el nivel de lesión, según su daño cognitivo sea grave o muy grave, hay unos importes anuales que va a poder reclamar, ¿no?
Hay un tipo de lesión que se pueden reclamar hasta 13.500 anuales, otros tipos de lesión hasta 9.500 anuales y otros 5.850 anuales. Para que él pues, se pague una fisioterapia, se haga unos tratamientos que le traten de mantener en la mejor condición posible. Por eso muchas veces ahora pueden llegar a haber indemnizaciones. Hoy me parece que salía en El Mundo, hablaba de un bebé y hablaba de una indemnización en otro tema, que esta ley también se utiliza para la praxis médica, ¿no? Para aquellas secuelas que a veces no solo se producen en el campo del accidente de tráfico, sino que es una ley que tiene una capacidad expansiva. Se puede utilizar para accidentes laborales donde haya una responsabilidad de alguien en la causación del accidente, o también en negligencias médicas, cuando uno le ha producido una lesión por un tratamiento inadecuado, por lo que llamamos la pérdida de oportunidad, por no haber hecho lo que se tenía que hacer en el momento adecuado y se producen graves secuelas, ¿no? Bueno, estas son ayudas técnicas futuras, ¿no? No pensemos solo en aquella persona que necesita su silla de ruedas porque no tiene la capacidad ya de marcha, sino hay que calcular también todas las que necesitará a lo largo de su vida dependiendo de su edad, teniendo en cuenta cuál es su coste, teniendo en cuenta cuál es la vida útil que tiene esa determinada ayuda técnica. Con una tabla te permite capitalizar. Otra cosa es que la tabla dice se podrá capitalizar. Otro podría decir, no, yo no quiero capitalizar, yo lo que quiero es que cada vez que lo necesite me lo paguen. Pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Las compañías de seguros quieren cerrar los expedientes, quieren pagar, aunque tengan que pagar una cantidad que nos puede sonar muy importante, pero quieren cerrar expedientes. Y muchas veces los asesores jurídicos también prefieren el sistema de capitalizaciones. A veces también las propias familias, bueno, ahora recibo 2 millones, pero hay que pensar que luego tendrás que tener una buena organización. Desde luego conveniente, si es una persona incapacitada, hacer el patrimonio protegido, ¿no? Para que no corra riesgos de que eso luego alguien se dedique, no sé, en el Banco Popular a venderle algún producto maravilloso y pierda ese capital. No ocurriría si tiene un patrimonio protegido. Es muy importante esas cautelas, ¿no? Termino. Podrán reclamarse incremento de costes de movilidad si hay que adaptar vehículos, o si no vas a adaptar vehículos porque a lo mejor nunca va a querer o no va a poder conducir, va a tener un sobrecostes para sus desplazamientos, ¿no? Va a necesitar coger más taxis, un transporte más caro que a lo mejor el habitual. Esas posibilidades existen. La ayuda de tercera persona es un cambio importante. Según el tipo de secuela te marca unas horas y según la edad, sabiendo las horas y la edad, te permite cuantificar cuál es el capital que vas a poder necesitar. Si cogieran esas tablas, verían que si cogemos un niño jovencito de 1 añito que a lo mejor ha tenido una anoxia cerebral, a lo mejor solo por ayuda de tercera persona aparece 1.900.000, 2 millones por un solo concepto, ¿no? Es decir, por lo tanto, hay que analizarlo con todo detalle porque cualquier error puede hacer perder posibilidades de indemnización, ¿no? Creo que con eso es una visión un poquito general de lo que le podía aportar, porque ya les digo, en este rato, 507 páginas es muy difícil. La idea de tareas del hogar, que sepan que esas personas también tienen derechos indemnizatorios, que hay un concepto de gastos diversos resarcibles, como son los gastos de familiares que a veces tienen que venir a cuidarte, como son que tienes que desplazarte rápidamente porque tienes la noticia del accidente. Bueno, es un concepto amplio, gastos diversos resarcibles. En países avanzados a veces incluso reclaman, pues es que antes él se cuidaba el jardín y ahora tenemos que contratar un jardinero, ¿no? Porque el jardín hay que cuidarlo, ¿no? Pues es un gasto diverso. O antes tenía un entretenimiento raro, como era limpiarse el coche los domingos, y ahora lo tienen que llevar al túnel de lavado porque él no puede limpiarlo. Es un gasto diverso porque es o no es relacionado con el accidente. Por lo tanto, nos tenemos que aproximar a Europa. Durante el tiempo que las personas estén de baja, todo lo que pierde se le tiene que compensar. Y ahora, finalmente, decirles que estamos trabajando en mejorar precisamente un estudio de cómo podemos valorar las secuelas psiquiátricas mejor, las secuelas neurológicas, porque el sector asegurador es un sector que se cree mucho lo que ve, pero antes he escuchado que había un libro, ¿no? Algo como el daño cerebral invisible, ¿no? Al sector asegurador, toda la psiquiatría y todos los problemas a veces
neurológicos, irritabilidades, etcétera, eso ya empieza a desconfiar, ¿no? Porque no lo ve tan claro como una radiografía donde aprecia claramente una fractura ósea, ¿no? Y tenemos que acostumbrarlos a que esto, con buenos especialistas, se puede valorar y se puede objetivar. Y lo que queremos también en esta próxima reforma del año que viene es que mejoren las secuelas neurológicas, que mejore la psiquiatría, porque muchas veces estas secuelas pueden ser absolutamente más invalidantes y más graves que una fractura ósea, que esas sí que están más o menos bien valoradas. Nada más, muchas gracias.